¿Qué tal, amigos? Pues ya está aquí la primera gran vuelta del año, ya está aquí el Giro de Italia 2023. Este sábado empieza la primera grande de la temporada con un duelo marcadísimo entre Remco Evenepoel y Primož Roglič. En el vídeo de hoy vamos a repasar el recorrido, las 9 primeras etapas de este Giro de Italia para que sepáis todas las claves antes de la carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Primera recomendación antes de empezar con el vídeo. En el momento en el que se presentó el recorrido del Giro de Italia hicimos en el canal, tenéis por ahí arriba el vídeo, con los aspectos generales de este Giro de Italia, un Giro muy marcado por la última semana, por los encadenados de montaña de la última semana y por la cantidad de crono, ¿no? Es como una vuelta al origen del Giro de Italia que tiene, ya digo, un recorrido quizá muy o demasiado marcado por la última semana, y eso va a hacer que las dos primeras veamos menos cosas, pero aún así hay alicientes. Por ejemplo, esta primera semana, este primer bloque de competición, 9 días, son los 9 días marcados por la crono. 2 cronos individuales que van a marcar las diferencias que haya entre Remco Roglič y el resto, y entre Remco y Roglič entre ellos dos mismos. Así que semana muy interesante. Primera etapa este sábado y primera crono del Giro de Italia, 19 kilómetros 600 metros, vale que no es una crono excesivamente larga, pero sí es un poquito más larga que lo que sería un prólogo habitual. Tiene una especie de subida al final de 3 kilómetros, pero lo más duro es 1 kilómetro al 5%, con lo cual creo que no va a variar demasiado, no va a ser tan protagonista esa subida. Lo puede ser más el viento, porque la crono es toda entera pegadita a la costa hasta esa subida final, con lo cual el viento creo que puede ganar más protagonismo que esa subida final, pero 19 kilómetros 600 para decidir la primera malla rosa de este Giro de Italia, para ver realmente cómo están en crono al 100%, tanto Remco como Roglič, si muy lejos, más cerca de lo que esperamos, si Roglič nos sorprende y está por delante de Remco, cosa que sería una sorpresa desde mi punto de vista, y para ver cuánto empiezan dejándose el primer día en 20 kilómetros los escaladores más puros de este Giro de Italia, porque ya desde el primer día vamos a empezar a poder sacar conclusiones para lo que viene por delante. Así que sábado, primera crono, más larga que un prólogo, no tan larga como la crono que va a haber en la etapa 9, pero ya primeras diferencias. El otro aspecto que va a protagonizar este primer bloque de competición son los sprints o la media montaña, o cómo se van a correr estas etapas más llanas del primer bloque del Giro, porque, por ejemplo, domingo, segunda etapa, tenemos uno de los sprints más claros del Giro de Italia, entre Teramo y San Salvo, más de 200 kilómetros de etapa. Ojo que aquí empieza ya una de las claves de este Giro de Italia 2023, hay muchas etapas de mucha longitud, hay 2 cotas de cuarta categoría muy lejos de la línea de meta, en teoría nada que pueda evitar que este día sea el primero de los sprints, pero como os digo, ahora vamos viendo, hay etapas en las que se duda un poquito más entre el sprint o una fuga o un sprint de grupito. Hay más cosas en otras etapas, como por ejemplo esta tercera etapa de media montaña y de 216 kilómetros entre Basto y Melfi, que tienen esa parte final en los últimos 40 kilómetros, 2 cotas consecutivas. Primero, el Válico dei Laghi Monticchio, se diría más o menos, 6 kilómetros 300 al 6,4% con rampas máximas del 10, y después, cuarta categoría, el Válico della Croce, 2,6 al 7,6 también con tramos del 10%. Me parece un día ideal para que la fuga lo pueda intentar. Es verdad que la primera parte, si se quiere conformar la fuga al ser tan llana, va a costar bastante, pero si no, para que algún corredor cazaetapas se mueva desde el pelotón en esos últimos 30-40 kilómetros en esas subidas. ¿Que puede ser una llegada al sprint? Podría ser, dependiendo de lo que hagan corredores estilo Mats Pedersen, estilo Michael Matthews, ¿no? Que también le va bien este tipo de subiditas. Creo que en este caso son pelín demasiado exigentes, pero todo dependerá, de cómo lo quieran correr equipos como Trek, como Jayco o otros equipos que hay en el pelotón que pueden intentar controlar, porque este día no es tan claro para un sprint. Y en la cuarta etapa pasamos de la media montaña a una etapa en los Apeninos que sigue siendo de media montaña y que podría considerarse final en alto, pero que no lo es porque se corona el último puerto
a 3 kilómetros de la meta, pero bueno, para nosotros creo que a efectos prácticos y de lo que vaya a suceder en la etapa se puede considerar como un final en alto. Son 175 kilómetros, los dos puertos que veis precedentes al último puerto son en torno al 5-6% de pendientes medias, no realmente muy duros, pero ya son dos puertos de segunda categoría, y sobre todo está ese Colle Molella, ¿no? Que son 9,6 al 6,2%, tiene 3 kilómetros al 10% con rampas del 12%. Con lo cual, a pesar de que no sea final en alto, porque hay un descenso en la parte final en esos últimos 3 kilómetros, creo que es el primer día en el que puede llegar a pasar algo. ¿Y por qué lo creo así? Porque creo que es un final muy Primož Roglic, muy Remco Evenepoel. A Remco Evenepoel el año pasado en la Vuelta le vimos correr a tope desde la primera semana en este tipo de finales, con lo cual creo que puede ser una cosa similar en este Giro de Italia, y a Roglic controlar esta etapa, que hay una especie de sprint en un grupito reducido en esa llegada al lago Laceno, desde luego que creo que es algo que le viene muy bien. Seguro que este día además está en juego la malla rosa, que se habrá ganado en la primera crono, que no sabemos si habrá podido cambiar en los dos primeros días con esos sprints o etapas de media montaña, así que incluso la malla de líder puede estar de premio en esta cuarta etapa. Seguimos con dos etapas que vuelven a plantear dudas entre el sprint, la fuga o un grupito reducido, ¿no? La quinta etapa son 171 kilómetros entre Atripalda y Salerno. Es verdad que es un perfil quebrado, es verdad que hay dos cotas de tercera categoría, yo esta sí la veo más para un sprint, pero vuelvo a poner las cartas en lo mismo, ¿no? Me voy a fijar mucho en este Giro de Italia en cómo quiera correr Mats Pedersen, porque creo que puede ser el más rápido en los sprints puros, pero sin duda alguna también el más rápido si se trata de meterse en una fuguita y tratar de soltar a ritmo a los sprinters más puros, como Cavendish o como Ackermann o el propio Gaviria, ¿no? Que suele aguantar bien la montaña, pero no tan bien como Mats Pedersen, ¿no? Con lo cual, dependiendo un poco cómo quiera Trek plantear este tipo de situaciones, este tipo de etapas, creo que podemos tener un resultado u otro. Esta en concreto sí creo que tiene más opciones de que llegue una etapa al sprint, un final al sprint, sería el segundo, tercero, depende de lo que haya pasado en las etapas anteriores. Y lo mismo me pasa con la sexta etapa, con este circuito en Nápoles, con salida y llegada en Nápoles, con una vuelta al Vesubio que tiene dos subidas de segunda categoría. La primera subida de segunda categoría son 8 kilómetros al 6%, es verdad que muy lejos de meta, a 120 kilómetros de la línea de meta, con lo cual, claro, ahí sería un poco acto suicida, ¿no? Que algún equipo intente cortar a los sprinters, pero me parece un día interesante para que la fuga pruebe sus opciones. Es verdad que el último puerto está a 50 kilómetros de meta, con lo cual después ese terreno favorable siempre va a venirle mejor al gran grupo que a un grupo de escapados, pero vuelve a ser un día que no es excesivamente llano, que no es totalmente llano, y en la zona de Nápoles también hay bastantes subidas y bajadas, con lo cual, de nuevo, interrogante entre sprint, grupito, fuga, así que habrá que esperar a ver cómo se lo toman los equipos este tipo de días. Y entrando en el segundo fin de semana del Giro, estamos hablando de viernes, sábado y domingo de la semana que viene, se olvidan las opciones para los sprinters y volvemos al juego de la clasificación general, y creo que incluso puede ser el juego de la general en los 3 días. Primer final en alto, de verdad, en serio, del Giro de Italia en la séptima etapa. No es, o sea, es un final en alto, es de las etapas menos duras de montaña de todo el Giro de Italia, pero aún así tiene 218 kilómetros la etapa, que ya veis que es una de las constantes de este Giro de Italia. Es una etapa que tiene un inicio en Capua muy llano, con lo cual para que se forme la fuga se va a volar, y a lo mejor hay que esperar a que se llegue a Roccaraso, a esa subida que hay de segunda categoría previa a la doble ascensión final, porque es una ascensión larguísima, pero tiene dos subidas. La primera son 13 kilómetros al 6%, que es la subida de Calascio. Cuentan que luego hay 6 kilómetros llanos, o de falso llano, vamos a decir, hasta la subida al Gran Sasso, a ese Campo Imperatore, que ya fue meta, por cierto, en 2018, un puerto de primera categoría, muy largo, muy tendido. 26 kilómetros y medio al 3%, es verdad que los últimos 3 kilómetros son al 8%, con rampas del 13%. Es una subida, ya digo, no de las más duras del Giro de Italia. Es verdad que se supera la frontera ya de los 2.000 metros, 2.130 metros de altitud, y que
combinando las dos subidas, estamos hablando de más de 30-40 kilómetros de subida en la parte final, que eso le puede pasar factura a más de uno. En 2018 ganó Simon Yates sobre Pinot y Esteban Chaves. 1 minuto hubo de diferencia entre los 15 primeros. Fue la 9ª etapa, o sea, ya se abrieron diferencias y estuvo bastante peleada entre los hombres de la general, así que este lo vamos a marcar como primer día claro, primer día en rojo para los favoritos. ¿Y por qué pienso que puede ser un todo a la general? Porque el sábado, 8ª etapa del Giro de Italia, otra vez 207 kilómetros entre Terni y Fossombrone. Estamos hablando de la primera etapa de muros de este Giro de Italia. Si veis el perfil, claramente entendéis que hay 150-160 kilómetros llanos o prácticamente llanos, y una parte final en la que todo se complica y ahí hay que entrar al desnivel de las subidas, porque se va a subir 2 veces i Cappuccini, que son 2 kilómetros 800 metros al 7,9 de pendiente media, pero tiene más de 1,5 kilómetros al 10% con rampas del 20, del 19 exactamente. Primer paso 50 de meta, segundo paso a 6 de la línea de meta. Así que mucho cuidado con lo que pueda pasar ahí. Entre medias está el Monte delle Cesane, que son 7 kilómetros 800 metros al 6%, con rampas máximas del 18. Los 3 primeros kilómetros son en torno al 10%. Y el final, como veis, después de volver a pasar por el murito anterior que os decía, en descenso. O sea que no descarto que este día vuelva a ser un día para la general. Es un día muy Remco, es un día muy Roglic también. Creo que este inicio del Giro de Italia, todas las etapas que estamos viendo hasta el momento les van muy bien a los dos, por el tipo de subidas que hemos visto, por el tipo de finales como este, un poquito más complicados en muritos que no se les dan para nada mal, y porque vamos a terminar el primer bloque, 9º día, segundo domingo de competición, con la crono larga. 35 kilómetros llanos como un plato llano, o sea, impresionantemente llana la crono, impresionantemente para especialistas. Dice la organización que no hay grandes curvas complicadas, o sea, es decir, que no es una crono muy técnica. Sí es verdad que se pasa por 2 poblaciones y en el paso por las poblaciones, ahí veis en el mapa, hay alguna curva más cerrada, algún estrechamiento, pero el resto deben ser carreteras muy anchas, muy abiertas, con curvas bastante fáciles, con lo cual terreno ideal para estos grandes rodadores, para los grandes contrarrelojistas, para que Filippo Ganna vuelva a retar a todos a intentar ganar las cronos de este Giro de Italia después de sufrir la temporada pasada. Y lo que hay que hacer aquí, que me gusta a mí siempre hacerlo, es mirar al precedente más claro que tenemos, que es la vuelta de la temporada pasada, una crono de 30 kilómetros en la que Remco le sacó 48 segundos a Primož Roglic. Un Primož Roglic que obviamente no estaba al 100% la temporada pasada, con lo cual esto también creo que marca un poco lo que vimos la temporada pasada, a ver cuánto era verdad y cuánto pudo haber cambiado la vuelta de la temporada pasada con un Roglic al 100%, pero bueno, en 30 kilómetros, 48 segundos de ventaja para Remco sobre Primož Roglic, en torno a los 2 minutos 1.51 le sacó a Enric Mas, para que pongamos a Enric como tiempo referencia de lo que pueden hacer los escaladores en este Giro de Italia, así que estamos contando que al final de estos 9 días, Remco, en principio Remco por encima de Roglic, va a salir con más de 2 minutos, 2 minutos y medio, igual incluso 3, sobre algunos de los escaladores más puros, como Santiago Buitrago, por ejemplo. Habrá que ver cuánto es esa ventaja entre Roglic y Remco, a cuánto quedan corredores como Blasov, como Almeida, como McNulty, como Theo, como Geraint Thomas, que son buenos contrarrelojistas, no tan buenos como Remco, y que veamos si están por detrás o por delante de Roglic, pues hay que sacar ahí las primeras diferencias. A partir de aquí la crono se termina y empieza la montaña del Giro de Italia hasta la última cronoescalada, ya digo, el penúltimo día, con lo cual esto es algo que me gusta mucho de este Giro de Italia. Todos van a saber a cuánto están del mejor corredor de la general después de las 2 cronos más largas del Giro de Italia antes de la montaña. Es decir, van a saber cuánto tienen que recortar en lo que queda por delante del Giro de Italia. Aquí vamos a saber si Remco va a pasar a correr a la defensiva, si tiene que pasar a seguir corriendo al ataque, si Roglic puede correr de tú a tú o tiene que inmolarse. O sea, estos 9 primeros días con las 2 cronos creo que nos van a sacar muchas conclusiones de este Giro de Italia y nos van a dar una pista de lo que vamos a vivir el resto de las 2 semanas en Italia. Así que esto es lo que espera en el Giro de Italia en las 9 primeras etapas. Dejadme abajo en los comentarios, ya sabéis, como siempre os voy leyendo qué os parece este inicio del Giro, estas 9 primeras etapas, si creéis que Remco va a salir mejor que Roglic, si creéis que Roglic va a salir mejor que Remco, dejadlo abajo en los comentarios.
os voy leyendo. Yo creo que Remco tiene ventaja, pero no veo a Roglic tan lejos como la temporada pasada, ¿eh? Creo que va a estar un pelín más cerca. No hay que olvidarse de que Roglic es el campeón olímpico de contrarreloj, o sea que algo también sabe. Así que os voy leyendo los comentarios y os espero en el próximo vídeo. Un abrazo.